Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Doña Consuelo está ya en un proceso de recuperación. Creemos que poco, con la ayuda de Dios, va a estar con ustedes. Así es que, mientras tanto, nosotros vamos a seguir, tanto el patrón como yo, tratando de suplirla a ella en este compromiso de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Bien, el COE acaba de dar la información de que los muertos por lo de San Cristóbal son 27, hay 59 internos en los hospitales y clínicas, pero también hay un gran número de personas que hablan de que no encuentran a sus familiares. Eso pudiera aumentar todavía más, pero esperamos con Dios, con la ayuda de Dios, consuelo a la familia de los fallecidos. Lo que pasa en el INACIT, ahí en el cementerio Cristo Redentor, es dantesco. No quisiera ver a nadie en esa situación. De todas formas, nos tiene que llevar a una gran reflexión lo que pasó en San Cristóbal. Y una de las reflexiones es hasta dónde nosotros vamos a tener que, como sociedad, invertir más en los cuerpos de bomberos, tecnificarlos con más equipo, porque si bien hemos avanzado económicamente y en el desarrollo de infraestructura en la República Dominicana, no hemos avanzado concomitantemente con quienes tienen que proteger esas infraestructuras en caso de catástrofe, y esos son nuestros cuerpos de bomberos. Los cuerpos de bomberos tienen que tener más que la simple función de ir a sofocar un incendio. A ellos les corresponde una parte importante, que es la inspección preventiva de las instalaciones que están sujetas a sufrir cualquier percance. Donde hay industria, donde hay talleres, donde hay lugares de expendio de comida, de alimentos, donde se preparan alimentos con esos tanques de gas industriales, debe haber una fiscalización periódica de los cuerpos de bomberos. Y eso tiene que pagarlo el ciudadano en una tasa por inspección. Aquí tenemos grandes torres que tienen servicio de gas propano común. Y en esas grandes torres, aunque ustedes no lo crean, ahí hay tanques de 1.000 y 1.500 galones, como nada, Entonces, es importante que veamos esa fase. La otra tiene que ver hasta dónde nosotros vamos a seguir permitiendo que esta sociedad se siga desarrollando sin un ordenamiento territorial. Y hablo de nuevo de la ley de ordenamiento territorial, que algunos quieren plantearla como la panacea para ordenar el territorio, desconociendo, tratando de que se desconozca, que ordenar el territorio en la ciudad es una facultad de los ayuntamientos desde 1952, porque así lo ordenó la ley 3455 y 3456. Que desde el año 1963 debemos tener oficinas de planeamiento urbano, y que desde 1944 hay una ley de construcción y ornato público que está vigente al día de hoy. Por eso, en el día de hoy, tengo el privilegio que me acompañe Teodoro Tejada, expresidente del CODIA, y un hombre, un profesional que con mucha certeza escribe en algunos de los medios digitales y expone una serie de criterios técnicos y científicos sobre la construcción, sobre los usos de suelo, y vamos a aprovecharlo a él en la tarde de hoy. Buenas tardes y un placer que tú hayas aceptado esta invitación, tanto para mí como para doña Consuelo, que ambos somos preocupados por el ordenamiento del territorio, por la seguridad ciudadana, por la preservación de los espacios públicos y el medio ambiente. Entonces, yo quisiera comenzar contigo. Fuiste presidente del CODIA y eres parte de la dirección del CODIA. Y quisiera saber qué visión tú tienes de todos estos incidentes que se han producido en infraestructuras que colapsan y
la necesidad o no de una nueva ley de construcción en la República Dominicana. Buenas tardes, Wally. Agradecido de que me haya dado este chance de estar aquí y esperando a Dios que doña Consuelo pronto esté bien ya para que siga luchando ahí. Yo, doña Consuelo, la conozco hace muchos años. Cuando yo estaba ahí en Galicodia, cada vez que yo decía algo, estaba ya ahí en la expectativa. Siempre, muy. Sí. Bueno, Consuelo, que esperamos que pronto tú estés aquí en tu espacio y haciendo lo que te gusta. Sí. Bueno, Wally, mira, en este país la verdad es que desde hace muchos años que se viene construyendo sin una fiscalización, aquí no hay control. Yo recuerdo que cuando yo me mudé en Honduras en el 69, la gente hacía muchísimo anexo y la policía iba a chequear si uno tenía permiso o no. Y yo estaba un niño por lo menos de 10 años por ahí y te iban del ayuntamiento. Pero aquí tú construyes en una principal vía del país una torre de 10 niveles, sin parqueo, sin nada, y nadie dice nada. O sea, el Estado abandonó el sentido de la fiscalización. Cuando entonces, a partir del terremoto de Haití del 2010, el Estado crea el Código Sísmico del 2011. Entonces, a partir de ahí ya es que se usa obligatoriamente para tú edificar un edificio, una casa, estudio de suelo. Antes tú construías, pasaba los planos por obras públicas y no había la necesidad. Nosotros tenemos un código antisísmico bueno y importante, pero el mismo carece de que se le introduzcan las normas del suelo en sí. Aunque te lo obliga, no hay un protocolo que indique las normas de cada suelo, qué tipo, no lo obliga. De ahí Pero la ley de ordenamiento no define el suelo urbanizable, no urbanizado, suelo agrícola, suelo industrial. Mira, esa ley, en verdad, como tú bien dijiste ahí ahorita, la ley 1368-22, del 22 de diciembre del 22, es una ley que tiene muchísimos años, pero yo me sorprendí cuando me invitan a un panel en la UNFO, que tú estabas, y estaba 2 o 3 personas más que uno conoce, que ya esa ley dije que se había ventilado mucho y que el Congreso. Yo nunca vi vista pública para eso. No, a mí me invitó el diputado Enrique, Luis Enrique, del PLD, Santo Domingo Este, porque él encabezaba una subcomisión. Y lo que sí me pidió fue, y discutimos ahí opinión sobre las hayas verdes, los usos de las hayas verdes. Y ahí se planteaba que se tenía que tener 8 metros cuadrados de haya verde por habitante. Sí. Aquello fue una monstruosidad, porque eso significaría que la isla completa, casi la isla completa iba a ser haya verde. Bueno, después de esas críticas que le hice, jamás me volvieron a invitar. O sea, quedamos de que no íbamos a seguir viendo, pero quedó ahí. De todas formas, esa parte lo sacaron. Y lo importante hoy, porque la importancia que tú, que vienes del CODIA, me gustaría que tú me hagas una evaluación hasta dónde esa ley pudiera impedir situaciones como la que vivimos por la crisis en San Cristóbal, más el incendio en las terrenas. Bueno, mira, lo que pasa es que esa ley tiene un conflicto de entrada. Incluso hay muchos de los que fueron asesores de Farid, de la senadora Farid Raful, que dicen que tiene enemigos de la ley. Yo oí ayer un programa y yo le escribí al amigo en el día, Germán Marte. Digo, no es que hay enemigos de la ley, es que hay gente que no está de acuerdo a varios aspectos de la ley. Por ejemplo, uno que tú has mencionado mucho. Yo me quedé sorprendido, la verdad, como tú hablaste de eso en el auditorio, magistralmente. Gracias. Y
fíjate, es que el artículo 24 de esa ley, dice el artículo 24 de esa ley, que el Estado tendrá el instrumento para gestionar el ordenamiento y el uso de suelo para el desarrollo de los planeamientos y el uso de suelo y asentamiento. O sea, dice que el Estado es un instrumento. Entonces ellos confunden que en la ley 496-06, en el artículo 4, literal B, dice que el órgano rector del ordenamiento es el MIPEC, el Ministerio de Economía, Planificación y que Desarrollo. en ese momento es la Secretaría de Estado Técnico de la Presidencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la ley 176-07 del Distrito Nacional y los ayuntamientos dice claramente en el artículo 19, literal D, que el ordenamiento y el uso de suelo es una facultad de los ayuntamientos. Pero entonces, en el artículo 24 de la ley 368-22, en el párrafo 1 dice que los ayuntamientos tendrán la facultad cuando, de acuerdo al censo del 2010, tengan más de 15,000 habitantes. A tener oficinas de planeamiento. Entonces, en eso, ahora mismo aquí, no se sabe en qué está parado el ordenamiento. Porque hay una contradicción con 3 leyes, pero que la Constitución de la República del 2010, del 26 de enero del 2010, en su artículo 194, dice claramente que el Estado facilitará la búsqueda de una ley de ordenamiento territorial. No le da facultad al Estado que el Estado regule eso, o sea, que sea quien sea. Porque, por ejemplo, tú te imaginas que sea como ellos quieren plantear en el artículo 24, que no lo que dice, sino que es un instrumento. Es un instrumento porque la alcaldía, claro que tiene que tener. Las alcaldías, cuando dan el uso de suelo y ley ordenamiento, tú que eres de los que más conoce de eso, te opone a cualquier eso, y yo también cualquiera, y el mismo Estado. O sea, que es una facultad normal. No es que hay que decir que un ayuntamiento tiene que su planeamiento urbano ir donde ellos, mira, aquí se va a hacer una industria, aquí se va a hacer casa, aquí se va a hacer, porque el uso de suelo lo dan los ayuntamientos a través de la Dirección de Planeamiento Urbano. Entonces, mientras no se resuelva eso, y eso que se dice, que la ley 368-22 no se ha podido aplicar, porque no hay un reglamento, eso no es verdad. Los reglamentos de aplicación, como su nombre lo indica, de una ley, son consustancial de la ley, pero no son más que a la ley. Ni pueden estar contrario a la ley. Ni están por encima de la ley. Pero ustedes, ahora tenemos un Ministerio de Vivienda, y todo lo que tiene que ver con construcción, que estaba en el Ministerio de Obras Públicas, lo pasaron al nuevo ministerio. Ustedes en el CODIA, cuando ven este nuevo instrumento y lo valoran, ¿se sienten con más fiscalización ahora que la que había cuando estaba en Obras Públicas? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo estoy hablando como es presidente del CODIA, porque ahora mismo el nuevo presidente es el agrimensor Villar. Sí, pero tu experiencia por tanto tiempo en el gremio. La experiencia como constructor, mira, hay que decir la verdad. Desde hace más de 15 años, la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas tenía un vehículo, y tú para tener una supervisión, una fiscalización en una obra privada, obra pública tiene más supervisión de una obra pública. Privada, tú tienes que buscar la persona. Y aquí se daba la tarea, yo soy constructor, que para tú tener, por ejemplo, que una persona que te compre un apartamento, que el 98% coge un financiamiento, los bancos o las asociaciones te piden la licencia. Claro, la licencia de construcción. Tú tienes que tener una licencia para que te digan que el solar cumple con el área para lo que dice el plano y el título. Segundo, una licencia de la excavación que está conforme al diseño que dicen los planos. Después, cuando tú vas a hacer el vaciado, hay que hacer una licencia para la fiscalización de la disposición del acero.
varilla, como la gente le llama. Y después tú tienes que tener una licencia que te certifique que el hormigón fue vaciado acorde de lo especificado y la resistencia del hormigón que debe un laboratorio hacerlo. Eso no lo hacen. Aquí hay gente que trabajaba cuando yo era presidente del CODIA, yo le dije al ingeniero Freddy Pérez, era secretario de Obras Públicas, secretario, pero yo creo que usted me diga, ¿cómo es posible que la Dirección de Planeamiento Urbano, uno vaya a buscar, digo, que la Dirección de Tramitación de Plano, uno vaya a canalizar un expediente para probar su plano? Y ahí todo el mundo tenga una jipeta ganando 30,000 pesos. Pero ¿cómo es posible que el CODIA, que cobra la tasa 2 por mil de las obras privadas, haya edificios, una torre que yo vi en Paraíso, de 10 niveles, en ese momento cada apartamento costaba 10 millones de pesos? Wally, no hay que ser tan inteligente, 10 por 10 millones, tasada en 20 millones. Entonces hubo una... Y ahora hay que decir que el Ministerio de Vivienda hizo una licitación para la fiscalización de inspectores que van ahora, porque hasta ahora ellos han estado haciendo el trabajo. No como se debe, porque no contaban con el personal necesario, pero ahora mismo, en los próximos días, porque yo sé que el profesor Manuel Hinoa y el ingeniero Ángel Antigua, que es el compadre mío, clasificaron. O sea, fue una licitación abierta para todas las personas que tengan la credencial y la calidad para fiscalizar las obras privadas. O sea, es un gran paso de avance. Y me dicen, lo que hacen es que certifican a alguien con la capacidad para hacer... Ahora cada proyecto va a tener un inspector privado, pero habilitado por el Estado. Por ejemplo, ahora mismo, si tú tienes una obra, por ejemplo, todas las obras que tú tienes del Estado, Obra Pública tiene un conjunto de laboratorios que tú, para hacer un vaciado de un hormigón, tú tienes que canalizarlo con tiempo, y ellos te dan un listado del laboratorio, el que tú eliges al azar, muy transparente, ahí no hay que más, no, muy transparente. Y tú coges un laboratorio al azar. Entonces ese laboratorio fiscaliza cuando está en expansión del hormigón, debe coger la muestra y hace su prueba. Si el hormigón no da ahí mismo, con el revenimiento que hace, te lo pagan ahí mismo. Eso, o sea, en cuanto a las obras públicas se hacen. Ahora, las obras privadas adolecían de eso todas. Y además, hay una confusión muy grande aquí, que tú conoces eso más que yo, que los ayuntamientos daban el permiso de uso de suelo. ¿Qué pasa? Y el permiso de diseño del parqueo, que muchas veces la Dirección de Tránsito de Obra Pública no coincidían con el ayuntamiento, y al final, si se corregía en obra pública, el ayuntamiento de una vez te lo aceptaba como bono válido. No había ningún tormento ahí. Pero la gente aquí, cuando te dan una licencia o te pagan el sello en el plano de uso de suelo, ya se olvida de tramitar el plano. Entonces, la mayoría de obras que tienen uso de suelo de los ayuntamientos no tienen permiso anteriormente de obra pública y ahora de vivienda. O sea, que hay un problema que aparte de que ya el Estado va a contratar ese tipo de gente, el Estado tiene que tener un grupo de supervisores que fiscalicen a esos inspectores privados. En un evento de un congreso reciente, un técnico presentó un informe y señaló la preocupación por muchas construcciones que hay en República Dominicana que no fueron ni diseñadas ni ejecutadas por profesionales de la construcción, sino por maestros de constructores o, en su defecto, personas que sin tener la calificación saben pegar bloques y han hecho construcciones. Sí. ¿Te preocupa a ti eso en términos de seguridad ciudadana? ¿Y hasta dónde eso, si te preocupa, hay que buscarle qué solución podemos ver? Ya están hechas ahí, con esas condiciones. Bueno, mira, yo te voy a decir a ti una cosa. Aquí está pasando un caso peligroso.
Yo estaba viendo una escuela los otros días, que el relleno es 2 metros y tiene muro de bloque de 6 a 80, porque tiene serpentina. Y las normas indican que para un bajo nivel de piso es obligatoriamente poner bloque de 8, toda la cámara llena, todos los estoy llenos, y ponerle serpentina cada 5 líneas. Serpentina es un acero que cruzan, son 2 serpentinas, cuando te juntan con el pórtico, cualquier movimiento lo está. Entonces, imagínate tú si eso son con las horas del gobierno. Y tú le hablas a los supervisores y dices, no, eso es lo que dice el diseño. Digo, pero es que está en cuenta de la norma. Entonces, tú lo haces como está en la norma, y hay un descabezado en presupuesto, que después te fijas, no, los planos dicen eso, porque aquí hay una partida de estúpido haciendo eso en trabajo. Que, óyeme, el Estado tiene que transformarse. Yo creo que tú veas cómo el ingeniero Fernando Tavera ha luchado por avanzar los proyectos del gobierno en escuela, pero se encuentra con muchos técnicos que son tarados totalmente. Tarados totalmente. Entonces que no cogen, y tú le das un carguito y no se apea una chaquetica. Y ya creen que por eso, incluso el presidente Luis Abinader dijo el otro día, señores, aquí hay funcionarios que con un expediente duran 10 días, creyendo que eso le da categoría de honestidad. No, la honestidad está ligada a la capacidad, a la agilidad. Un tipo capacitado que no coge cuarto, te saca un expediente si está correcto de una vez. Claro. No tiene que durar de día para que diga, no, dura 10 días con eso. Entonces, aquí hay un problema. En este país, yo digo que más del 85% de las obras que no tienen permiso de obra pública y ahora de vivienda, en un terremoto pueden colapsar todas. O sea, aquí estamos expensos a que nos pase lo que pasó en Haití. Sí. Bueno, en Haití se construía muy mal, porque por lo menos aquí los maestros te usan el acero en demasía, pero que no tienen la norma. O sea, a veces la rigidez en un terremoto es peor. Aquí puede pasar que peor que Haití, porque la rigidez te causa mucho más colapso que una estructura blanda. Si esa rigidez no está diseñada acorde para lo que tiene que ser, porque no es que la estructura se quede intacta. La estructura, lo que se diseña es para que no colapse, pero siempre para que tenga flexibilidad. Exacto, porque tiene que jugar con la ley del péndulo simple. Se le hace muy rígido, que hace que rompe. Entonces hay que jugar con eso. Y aquí, por ejemplo, tuve una vez por la Fuerza Armada se cayó estaban haciendo un edificio en el 3er nivel, colapsó, y yo fui a verlo y era presidente del CODIA. Sencillo, el maestro tenía el diseño de un pórtico y armó la viga y columna como si fuera viga columna normal. Entonces, ¿qué pasa? El pórtico se mueve en 3 ejes, eje X, Y y Z, que el Z le da el giro, el movimiento. Entonces, cuando tú tienes una estructura que nada más se carga en vía columna, te hace esto. Pero cuando es un pórtico, calculado para el pórtico, en vez de hacer esto, hay un gancho que baja 1/4 de la luz de la columna y cruza 1/4 de la luz de la viga. Y ahí ese es lo que se llama el pórtico. Ese gancho es lo que se calcula con el eje Z. Entonces, excavaron una cisterna pegadito al lado de cosas. Entonces, al hacer así, no va yo. Si hubiera sido el pórtico se faja y no colapsa. Pero al no tener nada, despegó. ¿Te preocupa el hecho de que tengamos muchos maestros constructores y obreros de la construcción haitianos que no tenemos la garantía de la certificación de su capacidad de construcción? Claro que preocupa, porque si tú no tienes y mira, hay muchos haitianos muy preparados ahora mismo. Incluso yo me he quedado sorprendido en los últimos días de que
de una persona que estaba haciendo un trabajo y me lo llevó el maestro, un plomero excelente, y un tipo de que sea una madera. Pero la mayoría no están preparados en sí, sino son empíricos. Entonces, si un maestro no conoce ni sabe leer el plano, no puede hacer un buen trabajo. No puede hacer buen trabajo. Entonces, eso hay problemas, preocupa. Creo que preocupa, porque, por ejemplo, lo más sencillo es que una viga, una columna de carga, por más simple que sea, tiene que tener 400 centímetros cuadrados, mínimo 20 por 20, con 4 de media y de 3 octavos a 20. Él te agarra y te mete una columna 15 por 15 con 4 de 3 octavos, ahí fracasó. Ahí fracasó. ¿Crees tú que es necesario una nueva ley de construcción, que la del 1944 ya no tiene sentido? No, ya esa ley, mira, precisamente el Código Antisísmico ha suplido esa ley, porque ya se calcula con el Código Antisísmico ya, que fue un código de avanzada. Incluso yo soy firmante, porque yo era subdirector ejecutivo del INDRI, el ingeniero Fran Rodríguez, que Dios lo tenga en paz, me mandó como subdirector que yo fuera el que participara, y eso estaba ahí todos los O'Reilly, Sodosísmica, el ingeniero Luis Abbo, o sea, estaba en una serie, estaba el de Gonavy, el que está en Gonavy, que era de Sodosísmica, Reyes Madera, Rubén Martínez, no, eso fue un código realmente, y ahora mismo se está evaluando el código para adaptarlo precisamente a lo que Osiris de León siempre ha hablado, que a veces una estructura puede estar muy bien diseñada, pero si el suelo es blando, que no se diseñó realmente para ese tipo de suelo real, entonces el suelo falla. Y Osiris, entonces se le invitó a un congreso que hizo el código hace 2 meses en Bávaro, se le invitó a que sea parte que debe ser parte de eso, porque Osiris maneja muy bien, Osiris es ingeniero geólogo y conoce bastante, y dio una buena cátedra. Eso fue un congreso avanzadísimo, pero se está revisando, y hay algo importante, que del INE Ascensión ha sido un ministro que ha dado el apoyo a todo. No, porque es un profesional y un técnico calificado. Mira, del INE tiene la ventaja, como bien tú dices. Del INE ha sorprendido a todo el mundo, déjame decirte. Porque del INE para mí ha sido el mejor ministro de Obra Pública en los últimos 40 años. Óyeme ¿por qué? Porque es una persona que escucha. Yo se le dijo a una gente los otros días, mira, Teodoro, una de las cosas buenas que yo he llegado aquí es que he conocido a Teodoro, porque Teodoro viene y me dice a mí, a veces cosas que yo no quiero oír, pero me lo dice y yo corrijo esa cosa. Y cuando tiene que escribir algo a favor, también lo hace. Entonces, del INE por lo menos te escucha. Y del INE no manda. Si del INE tú le invitas a un congreso de esos, del INE va a dar su conferencia y se queda ahí. Ahora mismo es de Llorevi. Entonces, él incluso, con 2 o 3 técnicos fueron, de norma y sistema, fueron a Chile. Y están actualizando con la norma antisísmica de Chile, que es uno de los elementos más importantes de este país. Señores, miren, obra pública, por ejemplo, él ya ordenó que se fiscalicen toda la estructura de infraestructura viales, llámese puente, llámense alcantarilla de cajón, túneles, porque, mira, cuando hubo un terremoto en México hace un tiempo, el gran problema, es más, o no hace tiempo, el volcán en Sinaloa ahora, en estos días, el gran problema de los municipios de ahí era que las vías no estaban, bueno, o sea, las vías estaban en tierra, muchas vías en tierra, y que los puentes no servían. Y tenían el temor que a una cantidad de gente, ese sí, por eso del puente, colapsara. Pero un terremoto, si tú no tienes una vía buena de acceso que te permita trasladar a un enfermo, por ejemplo, aquí, el principal hospital traumatológico de este país, el de la Contreras, si le pasó algo aquí al distrito y el puente Duarte o el puente Juan Bo, el de la bicicleta o el de la 17 no funciona, todo el que está aquí se murió de este lado. Entonces el INE está en eso, por eso es que mucha gente dice, Teodoro, pero tú hablas mucho del INE. Ahora yo invito que chequen si yo tengo una obra ahí, y he perdido 4 licitaciones ahí,
4 licitaciones que he protestado y todo, porque hay 2 o 3 que me han dicho que tumbado y que porque yo pagué que hago de Alitel y que me quejé con un informe que le di a él. Pero que yo no conozco que Guardi nunca ha tenido que estar hablando de gente por la... O sea, si hay una gente que yo conozco aquí honesto, eres tú. Entonces yo, cuando la gente está hablando de eso, a mí me importa, tú y yo lo que hablamos es la verdad. Y a mí me gusta verte mucho en esos paneles, te vi en varias celas, que el único que estaba en contra de yo era tú. No, mira lo que pasa con esto. Uno que pasa por todo esto y que llega el momento en que tú dices, oye, a veces es difícil ir contra la corriente, pero la corriente es lo más fácil. Sí. Tú pones a observar lo que tú dices del INE. Del INE es mi compañero de muchísimo tiempo, coincidimos, trabajamos juntos en el ayuntamiento, y es una persona muy comedida. Muy comedida. Entonces, los mantenimientos que se le está haciendo a toda esta infraestructura vial, a los túneles, a los elevados, nos dan a nosotros una seguridad de uso. Mira, los otros días con una agua se hizo un charco en el elevado de la 27. Y cuando yo paso, pues aquí, ¿por qué? Di la vuelta, justamente hay personas que como el caño cae frente a su casa, suben y te tapan el desagüe. Al tapar el desagüe, obligatoriamente, cuando llueve, no drena. Y yo llamé a Licho. Licho, mira la foto que le estoy mandando. Ese es bueno, Licho, también. Sí, Licho. Como a los 2 días, del INE me llama. Dice, Wally, pásate por la 27, porque gracias por... Y entonces mandó a destapar. ¿Y qué se ha hecho? Ya lo tuvo, la gente no lo va a poder destapar, porque le puso un drenaje hasta abajo. Claro. Entonces, son detalles. Igual pasa con los mantenimientos de los puentes. El puente Duarte, que ha sido un problema eterno, ya ese puente prácticamente cumplió su vida útil. Pero hay que hacerle reparación y todo eso. ¿Qué otro dato que yo veo, y ojalá tú me enmiendes? Las circunvalaciones, que está la de Asua, está la de Baní, está la de Santo Domingo y está la autovía del Corral. Se están produciendo muchos asentamientos humanos informales, especialmente de ciudadanos extranjeros que vienen, se le alojan ahí. ¿Tienes tú, por tu experiencia, alguna visión sobre cómo enfrentar esa situación? Sí, mira, Wally, las circunvalaciones, por encima de todo, en este país las circunvalaciones son excluyentes. El único país del mundo que las circunvalaciones son excluyentes. Ahora, no quiere dejar dicho que las circunvalaciones se le permita ese asentamiento que se está viendo en la circunvalación de Santo Domingo, que han cogido muchísimo terreno, gente ahí, y ya están edificando. Eso el Estado tiene que pararlo. Por ejemplo, ahora mismo cuando tú pasas desde Jaina, que ya la tomas para coger, hay una serie de camiones. Cuando van a salir ahí, se para todo el mundo. Entonces, excluyentes son, o sea, cuando tú, por ejemplo, de los Alcarrizos, tú no puedes salir a coger la circunvalación, tú tienes que abrirle un acceso a que la gente de los Alcarrizos pueda cogerla de forma fluida, que sea inclusive, ¿no? Ahora, son excluyentes aquí porque te pasan esa misma circunvalación de Santo Domingo. Yo tuve un problemita hace un momento porque con el vehículo que no sé qué me pasó, y parece que la batería, la persona que trabaja conmigo, pasó algo y no sé qué pasó, pero el hidrólogo lo que pasó y se fue dejando y se me partió el alternador de una manera y yo pude llegar a donde... Para los hijos míos llegar, tuvieron que durar casi media hora para darle la vuelta, porque no hay retorno. Entonces, la circunvalación hay que, y es bueno que eso tratarlo con del INE, hay que obligatoriamente desalojar toda esa gente que están urbanizando, porque entonces se va a convertir, lo que hacen siempre es que rompen
por donde que quieren entrar. ¿Qué es lo que pasa con la autopista Duarte? Ahora la autopista Duarte, que es la transformación integral más importante que se ha hecho en este país desde 1922, que esa autopista, ya todos esos pasos que habían ilegales, incluso una vez yo paso por Villa Altagracia y veo que estaban cogiendo una moda de que en el tren longitudinal del centro estaban voltando toda la basura. Y yo llamé al viceministro Roberto Herrera, que es otro, que es una estrella también, y llamé a Roberto y dije, Roberto, pero aquí está pasando esto, no puede ser. Entonces ya eso se ha ido quitando, porque y ya todos esos pasos improvisados, sí, ya lo han ido quitando. Ya uno puede tomar la autopista Duarte con un poco más de confianza, porque los pasos irregulares llevaban a uno hasta... No, pero es una forma... Pero eso es de la circunvalación... Pero la 6 de noviembre importante. Pasó lo mismo. Sí. Con mucho... O sea, tu opinión técnica es que esas vías de circunvalación tienen que tener acceso limitado a las poblaciones de masa. Las poblaciones adyacentes que... De masa. Pero no di que a todo largo, no, porque no son circunvalación entonces. El tránsito del vehículo, de los vehículos de carga por el centro de la ciudad. Bueno, mira, eso ha sido una lucha demasiado fuerte. Entonces, cuando tú ves que ahora mismo tenemos el presidente del Senado, el presidente Fernández, entonces ahí esa lucha... Pero él en el fondo, cada vez que se ha discutido el tema, ha jugado un papel más de equilibrio. Lo que para mí no ha habido mucha voluntad de la autoridad. Pero ustedes también, los constructores, porque es que por la Yolo Ácido lo que más pasa son agregados. Sí, agregados. Entonces, el ingeniero lo que pasa es que no quiere, lo quiere pagar barato. Y si se va por la Yolo Ácido... No, lo que pasa es que una cosa es que tú... Una cosa es que los agregados pasen por ahí porque tienen que pasar. Pero y otra cosa es que se le dé el tiempo. O sea, que se organice en qué tiempo pasen. ¿En qué horario qué horario pueden hacerlo? Porque se hizo un piloto, y yo creo que tú veas, yo salgo a veces en la mañana para Santiago, y se arma un tapón en esa circunvalación de Santo Domingo que está funcionando para esos camiones. Sí. Porque para ellos es mucho más rentable pagar esos 2 pesitos ahí que coger por el Luperón. Oye, es una canara, para después por el 9 y se está haciendo. Ahora, ¿qué está pasando aquí también? Que la policía de tránsito tiene que fiscalizar que los vehículos pesados cojan su carril. Ellos usan el carril izquierdo, que no le pertenece, y hay que dejarlo que ellos... Y si se juntan 2 pataneros paralelos, olvídate del tiempo. Pero se ha ido avanzando porque, por ejemplo, con lo que ha hecho del INE, que ha quitado muchísimas casas alrededor de la autopista Duarte, eso es importante. Sí, sí. Tanto es así que ya no ni protesta, porque sabe, y ni la hacen. Ya yo no veo construyendo Tarantini ahí ya. Subí a Jarabacoa en estos días y vi los trabajos que están haciendo. Muy bueno trabajo, muy buen trabajo. Aprovechando mucho el lado lateral de la... Muy buen trabajo. Yo fui el otro día también, muy buen trabajo ahí. Para ti, ahora quizás no sea si puedes hacer una evaluación hoy de la calidad de la construcción que tenemos y lo sitúa alrededor de la región, ¿cómo en qué lugar estaríamos nosotros? No, mira, los técnicos de aquí, por ejemplo, Luis Abó, es uno de los principales analistas y diseñadores de la gran cantidad de edificaciones de Panamá, de Costa Rica, hasta de Chile. Aquí hay un personal sumamente preparado y la construcción que están haciendo, fiscalizada con su permiso, están por encima de todos los estándares de calidad. Y ahora con ese acuerdo que de línea hizo con el sistema de Chile, de antisísmico chileno, el Instituto Antisísmico,
entendemos que nosotros vamos por buen camino. Ahora, el Estado o Navy debe de dársele el dinero necesario, que es la Oficina de Análisis Sísmico, debe darse el dinero necesario para que haga los estudios correspondientes, como Darlene le dijo que quería de la infraestructura viales, que es importante, de la infraestructura viales como el tipo de puente. Eso todo es necesario que haya una. Bueno, es un placer que tú me hayas acompañado en este conversatorio, que hayamos hablado de estos temas que tienen que ver con el desarrollo de la vida diaria de todos nosotros. Y yo quiero concluir señalando lo siguiente y recomendando. Veía que el periódico Listín Diario está haciendo unos trabajos, está publicando unos trabajos de investigación sobre las ocupaciones de asentamientos humanos informales en la zona fronteriza. Ciudadanos, lean esos artículos, razónenlo, medítenlo, porque con esas informaciones nos demuestra que la integridad del territorio dominicano comienza a estar en peligro. Señores, será hasta mañana que estaremos aquí en la hora de consuelo. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por la compañía. Gracias a ti, Wally, la verdad, y agradecido.